Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta séptima clase de Introducción a la Filosofía. Espero que les haya resultado ameno el parcial, que lo hayan podido resolver bien. Pronto le estaremos dando las devoluciones. Así que bueno, en esta clase vamos a estar trabajando el concepto de poder. Lo vamos a ver primero desde la perspectiva de Foucault, que es quien lo trabaja, y luego vamos a tratar de contextualizarlo un poco más en la actualidad y temporalmente y espacialmente en América Latina. Vamos a trabajar su atravesamiento en las relaciones sociales y en las constituciones del saber o los saberes que se consideran válidos. Bueno, Michel Foucault fue un filósofo que vivió entre 1926 y 1989, así que se ubica en el siglo XX. En su libro Vigilar y Castigar, en el capítulo sobre disciplina, nos va a hablar sobre los medios del buen encauzamiento y va a desarrollar el concepto de poder disciplinario. Acá pueden ver el PowerPoint, que les dejé algunas características para que les queden marcadas, ya que en el texto están un poco desordenadas, a modo de que les sirva para abordar mejor el texto. Eh, Principalmente habla de que el poder lo que va a hacer es fabricar individuos a través del encauzamiento de las conductas, quiere decir a través de la normalización de determinadas conductas. Y esa normalización la va a hacer a través de un sistema doble, que es a través de castigos y recompensas. También nos va a hablar de que el poder no es algo que podamos tener, que podamos poseer y de esa manera poder transferírselo a otra persona, sino que es algo que está dentro de la misma relación social, que es constitutivo de las relaciones sociales, eh, y que entonces trabaja como si fuera una maquinaria, el mismo aparato social. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Va a hablar del hospital, de la cárcel, de la escuela, eh, de los establecimientos militares y de los manicomios como instituciones, tanto en la determinación de las relaciones sociales como la estructura edilicia, van a determinar un determinado aparato, una maquinaria, desde donde se va a trabajar y se va a desplegar las relaciones de poder. Nos habla también de que es indiscreto y discreto a la vez, ya que está presente todo el tiempo en todos lados. Ahora lo vamos a ver bien concretamente con los ejemplos de edilicios. Y discreto porque como no lo personifica una persona, no podemos ver quién está ejerciendo el poder, sino que está ahí. Y también nos habla de que no es corporal en el sentido de que no se ejerce con la violencia, con la fuerza física, sino que es físico porque va a determinar nuestras conductas físicas, incluso nuestra propia corporalidad, y nos va a determinar como individuos de una manera específica y objetiva. Eh, Plantea que el poder utiliza tres instrumentos para desplegarse. Estos son la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. La vigilancia jerárquica, vamos a ir brevemente por arriba de los conceptos porque queremos focalizar en el último. La vigilancia jerárquica, disculpen, tiene que ver con la estructura edilicia y nos nombra, por ejemplo, las aulas, ya sea donde estamos aprendiendo, o las habitaciones de los pacientes, o las cárceles, ¿cómo se llama? La habitación donde está cada persona en prisión, tiene una estructura en la que están divididas, están a lo largo de pasillos donde la gente puede transitar, los que van a estar vigilando en cada institución. Tienen ventanas, ya sea de vidrio o con rejas, desde donde se puede ver hacia adentro qué es lo que está pasando. Tienen determinadas reglas de conducta, de vestimenta. eh, Tienen muchas determinaciones en cómo se tiene que desempeñar las personas en esas instituciones. Y la sanción normalizadora, que va a castigar todas las desviaciones o faltas que las personas tengan de esas reglas establecidas. Y ese castigo va a ser de una manera muy humillante, va a ser de una manera dolorosa para el cuerpo también. De tal manera que se haga notar
que la persona está en falta, que se está desviando de la norma. Y eso va a ser, como va a generar una vigilancia constante a través de la misma estructura edilicia. Y las constantes sanciones a cada pequeña desviación que haya de la norma, va a generar que las mismas personas estén encauzando su propia conducta y controlándose de cumplir con esas reglas y con esas normas. Y a través del examen plantea Foucault, que es una conjugación de estos otros dos instrumentos, va a ser una mirada normalizadora, porque va a estar totalmente ritualizado el momento del examen en que las personas tienen que acreditar determinados. Lo plantea más que nada en las instituciones educativas y también las hospitalarias. La persona tiene que constatar una cierta adquisición de conocimientos o de un determinado estado de salud. En función de cómo responda, es cómo se lo va a tratar. Por ejemplo, cuando desaprobaban o no alcanzaban el desempeño esperable, se mostraba y se humillaba públicamente a aquella persona que no lo haya alcanzado, para que tenía más peso en realidad el castigo que la recompensa, porque buscaban de esa manera que la persona evitara llegar a ese punto. Y a través de esto, que es lo que nos interesa más que nada en esta clase, va a haber una superposición de relaciones de poder y relaciones de saber, porque van a determinar qué es ser sano, qué es ser enfermo, cuáles son los saberes que se han adquirido, cuáles son los que no. Y entonces va a constituir al individuo como un objeto analizable y descriptible. Y van a aparecer diferentes individuos que va a analizar en cada institución, ya sea el alumno, ya sea el loco, sea el enfermo, sea el condenado. Y además, el examen va a constituir un determinado saber, que es lo que queremos trabajar acá. Y acá introducimos a Edgardo Lander, que pueden ver en la diapositiva. Y introduzco estas dos preguntas, las planteamos desde la cátedra para abordar el texto. En relación con lo que venimos hablando de relaciones de poder y de relaciones de saber, ¿cuál es el conocimiento válido? ¿Cuál es el conocimiento admitido? ¿Cuál es el saber o conocimiento que se utiliza y que se desarrolla en una sociedad? Nos planteamos dos preguntas. Primero, ¿qué tipos de saberes se construyen en las ciencias sociales, es el área que nos compete? Y en relación con esto, ¿qué relaciones de poder y de saber entran en juego en esa construcción? Bueno, Lander nos va a plantear que los saberes que mayormente se han construido en las ciencias sociales son saberes modernos. Y esto tiene una razón de ser, y es que las ciencias sociales se han constituido y se han formado en un contexto histórico y cultural particular, que ha sido dentro de un discurso hegemónico de la modernidad y del neoliberalismo, y que esto tiene que ver con una cosmovisión específica que es la eurocéntrica. Y esto es un concepto nuevo que queremos introducirles, que nos parece muy importante para abordar no solamente en esta clase, sino que va a ser algo transversal para poder analizar las clases anteriores, ya lo van a ver con la actividad que van a tener que resolver luego del teórico, y los próximos teóricos que vayamos desarrollando. Esperamos que esta categoría sirva para analizar eh, las, eh, las próximas, los próximos tratamientos que hagamos en las clases, y que les sirva también para otras materias. La cosmovisión eurocéntrica es la mirada particular que ha desarrollado Occidente, es decir, Europa, la mirada que tienen ellos mismos sobre sí mismos y sobre todo el universo, y sobre una determinada manera de ser humanos en el mundo, una determinada manera de ser en sociedad. Entonces va a plantear, ese ser en sociedad tendría que ser, esa manera de ser de la sociedad debería ser un neoliberalismo capitalista claramente y liberal. Y nos va a hablar de la modernidad, que tiene 4 dimensiones específicas, que se las detallé brevemente. La primera es
una, que plantea una concepción de la historia como universal, o sea, que plantean hacer como planteaba Hegel, una historia un desarrollo de la historia que sea común a todo el planeta, a todo nuestro universo, y que está asociada a una idea de progreso. Esta idea lo que va a hacer es plantear divisiones y jerarquizaciones entre las diferentes culturas que existen a lo largo y ancho del mundo, porque van a determinar según cuáles se ajustan a su idea de progreso, que está de la mano de la modernidad y de desarrollo capitalista. A esas van a ser las sociedades que han alcanzado progreso, las sociedades que son modernas, las sociedades que son actualizadas, que han alcanzado logros y que son eh, como si estuvieran más avanzadas, que hayan alcanzado mayores logros y que debe ser la norma, lo que debería regir en todas las sociedades. Y todas aquellas que no se ajusten con este modelo de sociedad económico y político, se les va a considerar como premodernas o como que están en desarrollo todavía. No sé si les suena esto de los países en desarrollo, los países tercermundistas, categorías en las cuales nos suelen categorizar a los países de Latinoamérica. La segunda dimensión que plantea es, bueno, la estuve desarrollando un poco sobre que el modelo de sociedad debería ser liberal y capitalista. Entonces plantea como si se hubiera alcanzado un desarrollo, eh, ¿cuál es la palabra? Óptimo de la sociedad en el que se desprestigian y se descartan cualquier otro modelo de sociedad porque se considera que ese ha sido el, como si toda la línea de la historia y de la evolución haya ido cambiando y mejorando hasta alcanzar este tipo de sociedad y aquí nos tenemos que quedar porque esta es la mejor opción que existe y se elimina la posibilidad de las mentes de crear o que exista otro modelo de sociedad posible y mejor que este. La tercera dimensión plantea diferentes separaciones que son propias de esta sociedad moderna. Algunas son la entre humano y naturaleza. Y te voy a plantear también un poder que van a tener los seres humanos sobre el dominio de la naturaleza. Es una concepción que por ahí nos parece muy natural, o así, hace falta plantearla. Y la verdad que sí, porque no todas las sociedades manejan esta misma eh, cosmovisión. No todos y todas manejamos la misma idea. Y eso es lo que queremos plantear acá, de tratar de ser conscientes de muchas ideas, de muchas perspectivas que tenemos internalizadas y naturalizadas y que no necesariamente tienen que ser de esa manera. Lo son por un desarrollo histórico y cultural que vamos viendo en esta clase, pero no necesariamente son así ni deben ser así, sino que pueden ser de muchas otras maneras diferentes. Otra de las separaciones que marcan es la de mente-cuerpo o razón-mundo, eh, que tiene que ver con una concepción de la ciencia como la manera racional de poder acceder al mundo y a la realidad y que ese modo de acceder a la realidad sea totalmente objetivo, sea perfecto, sea real. Les pregunto a ustedes, ¿es la única manera que tenemos de pensar la realidad a través de la razón? ¿Qué otras maneras puede haber de abordar nuestra realidad circundante, nuestro día a día, nuestra vida? Otra de las separaciones es dentro de una misma sociedad que se suele separar la población general, lo que diríamos la gente normal, y la de los especialistas o expertos, que son las personas que se han desarrollado académicamente. Y esto plantea también una división muy importante entre quienes poseen el saber o quienes tienen la capacidad y la potestad, la facultad de producir saberes válidos y quienes no, y quienes solamente los reciben y los apropian, pero jamás los producen. Y una cuarta dimensión
en relación con esto es la superioridad de los saberes producidos por esa sociedad moderna en particular. Tiene que ver con el modelo de sociedad liberal capitalista, el concepción de la ciencia que es objetiva, que es universal, eh, y que esa superioridad de saberes producidos por la modernidad va a estar, bueno, superior, ¿no? Por encima de cualquier otro saber y que ningún otro tipo de producción de saberes de otras sociedades que no sean científicas y objetivas se las va a considerar como válidas. Y acá entran todas las producciones de saber, todas las construcciones de conocimiento que podemos encontrar si buscamos, investigamos un poco en, en los diferentes países y culturas latinoamericanas. Eh, si quieren puedo buscar algunos ejemplos para no explayarme más en este video y dejarles para que puedan leer tranquilos después del teórico. Bueno, estuvimos hablando entonces de los saberes, cómo se construyen los saberes en las ciencias sociales, que son saberes modernos y que se encuadran en una cosmovisión eurocéntrica. Aquí podemos ver que hay relaciones de poder y de saber que son de carácter colonial. Esto tiene que ver con una historia eh, muy propia que ha tenido muchas consecuencias y muchos efectos eh, en todo el continente latinoamericano y que han producido, como mencioné en un principio, una gran división entre Occidente y el resto de los pueblos, que se los denomina otros, eh, porque ¿qué más hay más allá de lo moderno y del Occidente? Para ellos lo único, ellos se plantean en el lugar del nosotros y plantean la barrera y la división con los ellos, con aquellos, los que están más allá, los que son diferentes a mí, los que hacen algo distinto e inferior, que tiene que ver con todo el resto de culturas que han sometido eh, de maneras infinitamente violentas y hostiles con la colonización de América y de otros países. Y que también tiene que ver con una gran división mucho más eh, radical, que tiene que ver con quiénes son humanos y quiénes no se los considera humanos. Digo que se los considera porque nadie, nadie deja de ser humano. Tiene que ver con concepciones que determinadas culturas adoptan, pero son eso, concepciones, no son determinismos. Pero bueno, tienen muchas consecuencias que bueno, no vamos a ahondar mucho más en esta clase. Y el colonialismo en América ha tenido determinados efectos, que enumeré algunos de los más importantes que mencionan en el texto, Lander, que son la constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario. Y esto tiene que ver con un poco todo lo que estuvimos desarrollando recién, de cuál va a ser la historia universal, la historia válida, cuál va a ser los saberes válidos, cuál va a ser la lengua, el idioma válido. Y bueno, tiene que ver con la narrativa universal, se la plantea como una narrativa única. Y tiene relación con la negación de la simultaneidad, que esto tiene que ver con la promulgación, no, disculpa, no es el verbo adecuado, la concentración tan ensimismada en los procesos, movimientos y procesos sociales propios de Occidente, específicamente de Europa, como si fueran los movimientos del mundo, dígase por ejemplo Revolución Industrial, eh, toda la expansión católica con la que se ha eh, avalado el genocidio de un montón de pueblos americanos. Eh, Se los considera como
lo importante de la historia, lo que está ocurriendo en la historia y lo primordial del desarrollo histórico universal. Cuando en realidad en otros lugares están sucediendo un montón de otras cosas muy diferentes. Y nos ponemos a analizar y a veces se suele decir coloquialmente que aquí las cosas llegan más tarde, que en realidad no es que llegan más tarde o llegan temprano, sino que son procesos y desarrollos totalmente diferentes porque tenemos contextos totalmente diferentes y no nos tenemos que estar comparando con otros países cómo se van desarrollando o qué van desarrollando, sino que tenemos que enfocarnos en nuestro propio desarrollo y que sea el que consideremos mejor y, y que lo hagamos nosotros y nosotras. Eso es lo importante. Y bueno, plantea una universalidad radicalmente excluyente justamente por esto, porque solamente se consideran a ellos mismos como lo universal y excluyen al resto de posibilidades que hay en las otras culturas. Y entonces, frente a estos saberes modernos y estas eh, relaciones coloniales que hay en el poder y en el saber, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué alternativa nos queda? Lander nos va a proponer la deconstrucción de las ciencias sociales y quiero leerles una pequeña cita que tomé de Maritza Montero. Está también, el mismo Lander la toma en su texto que dice: es posible hablar de la existencia de un modo de ver el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él que constituye propiamente una episteme con la cual América Latina está ejerciendo su capacidad de ver y hacer desde una perspectiva otra, al fin en el lugar de un nosotros, y agrego yo, porque no estaba en esa cita, sino más tarde, un nosotros latinoamericano. Y, y les dejo algunas tipeo de algunas consideraciones específicas sobre la perspectiva pluralista que plantea Lander, sobre la revalorización de las cosmovisiones propias, las cosmovisiones nuestras, y empezar a tratar de construir una ciencia social y, y a través de esto construir saberes desde nuestro propio posicionamiento, desde nuestra propia historia, desde nuestros propios lenguajes y desde nuestra propia memoria, eh, para que tengan sentido y significado para nosotros y nosotras, para valorar nuestras propias producciones desde su propia lógica y no desde la lógica de otra cultura, y para generar una perspectiva de resistencia y de liberación. Muchas gracias.